Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Guerrero Guerra y comenzaré nuestra exposición sobre la competencia 4, clasificación e identificación de suelos. Nuestro objetivo en esta competencia es el de analizar y comprender los procesos y principios teóricos para la clasificación de los suelos gruesos y los suelos finos. Como antecedentes tenemos en primer lugar sedimentario. Sedimentario hace referencia a todos aquellos sedimentos que son depositados debido al transporte del agua o el viento. Un sedimento no es más que un montón de partículas de diversos tamaños, las cuales son depositadas, como ya mencioné con anterioridad, por el agua o por el viento. El siguiente concepto es consistencia. La consistencia es una propiedad encargada de determinar la resistencia, la solidez y la perdurabilidad de un objeto. La consistencia básicamente nos indica qué tan firme o qué tan suave es esta sustancia. Por ejemplo, el agua tiene una consistencia líquida a temperatura ambiente, pero a temperatura bajo cero es dura. Y como último concepto tenemos multifásico. Multifásico hace referencia a un sistema que consta de varias fases. Estas fases no se mezclan entre sí. Uno de los ejemplos más comunes que podemos tener de un sistema multifásico es, por ejemplo, la mezcla de aceite y agua. Como bien sabemos, el aceite y el agua no se mezclan. Sin embargo, en la mecánica de suelos también tenemos otro ejemplo, que es el de la partícula de suelo idealizada, donde tenemos la fase sólida que se compone de los minerales y demás materia que podría llegar a alojarse en el suelo, la parte líquida que corresponde al agua y la parte sólida que corresponde a aquellos gases que ocupan los espacios vacíos que deja el agua. Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel Alain González Berriozábal y yo le voy a hablar sobre el primer tema que es granulometría. Primeramente, ¿qué es la granulometría? La granulometría se dice que es una medición de granos de una formación sedimentaria y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos en una escala granulométrica con fines de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas. También dicho por otros autores es que este es un estudio de una distribución estadística de tamaños de una colección de elementos de un material sólido, fraccionado o de un líquido multifásico. El análisis granulométrico es un conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribución del tamaño de los elementos que componen una muestra. Después, este análisis es de la forma del grano, que a veces se asocia con el análisis del tamaño de una partícula, mediante un sistema de correlación basada en un granulomorfismo de la muestra. Una particularidad que tienen los suelos es que en general los tamaños de cada partícula que componen en un amplio rango, esta pueden ir desde partículas de gran tamaño que son mayores a 4.75 milímetros y hasta 75 milímetros, como las gravas, hasta partículas que no pueden ser observadas a simple vista, como pueden ser los limos y las arcillas, que estas son inferiores a los 0.074 milímetros y menores a los 0.002 milímetros. En efectos prácticos, se suele decir que el tamaño de la partícula se define como una apertura de un tamiz de una malla cuadrada, más cerrada por la cual pasan estas partículas. Si la partícula es menor a 0.074 milímetros, entonces el diámetro de una esfera de gravedad específica igual a la del suelo, que desciende en agua destilada con la misma velocidad que la partícula del suelo real. De esto que acabamos de decir, se desprende que un ensayo puede realizarse mediante tres métodos. El primero es el ensayo llamado tamizado, que normalmente se usa para partículas gruesas, y el otro es el hidrómetro, que suele ser para partículas finas, que suelen ser justamente las que son menores a 0.074 milímetros de grueso. Y el tercero es cuando se combinan estos dos. Y ahora mi compañero les va a hablar sobre en qué consisten. Como siguiente punto voy a explicar el análisis granulométrico por el proceso de tamizado.
Este proceso consiste en básicamente tomar la muestra de suelo y pasarla por tamices de diferentes tamaños, los cuales dejarán pasar partículas de este suelo de diferentes diámetros, y con eso nosotros podemos determinar el tipo de suelo con el que estamos trabajando. Esta prueba, cabe mencionar, se puede realizar únicamente en suelos gruesos, debido a que aquellas partículas que pasan por la malla número 200 es complicado poderlas separar por medio de mallas. La forma en que se presentan los resultados de este análisis es la siguiente. Una vez que ya tenemos todas las muestras distintas separadas, lo que tenemos que hacer es pesar cada una de ellas y sacar el porcentaje que éstas representan de la muestra total con la que estábamos trabajando en un inicio. Derivado de este procedimiento, nosotros analizamos los porcentajes y dependiendo de lo que nos arroje esa información, nosotros determinamos el tipo de suelo. Por ejemplo, en una muestra que nos arroja que la mayoría de la muestra se quedó en la malla número 4, entonces estamos hablando de un suelo que es una grava. Ahora bien, si en cambio pasa la malla número 4, pero se queda retenida en la malla número 200, estamos hablando de una arena. Y por último, si la mayor parte de la muestra pasa por la malla número 200, hablamos de una arcilla o un limo. Y en estos casos tendremos que recurrir a otros métodos para poder determinar de qué tipo de suelo estamos hablando. Algunas consideraciones para esta muestra es que típicamente se realiza en una muestra que ya ha sido secada al horno, a fin de que las partículas más finas no se queden pegadas a las más grandes por la humedad. Como bien sabemos, los suelos finos tienen esa tendencia. Otra cosa a considerar es que en suelos que son predominantemente finos es necesario realizar un lavado de la muestra porque, como mencioné con anterioridad, estos suelos, las partículas de estos suelos tienen una predisposición a quedarse pegadas entre sí. Y eso nos lleva a la última particularidad, y es que en este tipo de suelos que tiendan a formar terrones, es necesario realizar golpes con un martillo de goma para poder deshacer estos terrones. Mi nombre es Guzmán Martínez Yurani y yo voy a hablar acerca de la plasticidad. Bueno, primeramente hay que aclarar que la plasticidad de los suelos se define como la propiedad de un material por la cual es capaz de soportar deformaciones rápidas, sin rebote, elástico, sin variación volumétrica, apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse. Un ejemplo claro de esto es como cuando la plastilina ya está aguadita y se puede estirar y estirar al grado de no romperse. Cuando se rompe, ahí ya se pierde, digamos, esa plasticidad. Bueno, este es un ejemplo. En el suelo sería hacer rollitos literal con el suelo húmedo, irlo estirando y expandiendo hasta el nivel en que se rompe. No todos los suelos son iguales. Es importante resaltar, bueno, les voy a mostrar unas imágenes de la plasticidad. Es importante recalcar que la plasticidad solo es una propiedad de los suelos arcillosos y limosos. Como lo estaba comentando, la plasticidad es una propiedad exclusiva de los suelos finos, es decir, arcillas y limos. La plasticidad tiene una relación con la cohesión, pues la cohesión se presenta, es una característica que solo se presenta en los suelos gravimétricos, bueno, granulares. Este tipo de suelos son la arena, gravilla, grava o cantos. Bueno, a continuación, el límite plástico se puede encontrar en 4 estados: estado líquido, plástico, estado semisólido y estado sólido. Estos límites se les denomina límites de Atterberg. A continuación se los muestro. Bueno, los umbrales de humedad que separan cada uno de los estados son denominados, como antes lo mencioné, límites de Atterberg. A continuación les estoy mostrando una grava en relación a volumen y contenido de humedad y cómo se relaciona con los límites de plástico, límites líquidos y límites de contracción. Bueno, la plasticidad puede estudiarse con base en curvas
de esfuerzo de formación de los materiales cuya forma depende de las características del material. Para esfuerzos bajos de relación esfuerzo de formación es reversible, comportamiento elástico. Para esfuerzos mayores es irreversible, comportamiento plástico. Otro dato importante que podemos resaltar es que cuando mayor sea el rango de humedad entre los diferentes límites de plasticidad, mayor cantidad de agua podrá asumir un suelo sin variar su composición o su estado de consistencia. Miren, aquí a continuación les voy a mostrar una fórmula que nos permite encontrar el índice de plasticidad dentro de un suelo. Esta fórmula se define de la siguiente manera: IP, índice de plasticidad, es igual a límite líquido menos límite plástico. Esta operación nos va a dar, como antes lo indiqué, el índice de plasticidad. Siendo pues más plástico, pues un suelo cuanto mayor sea este índice. Bueno, a continuación les mostraré y les hablaré acerca de una gráfica de plasticidad del USCS. Dentro de esta gráfica encontrar el valor del límite líquido, WL, ahí en medio, en la línea roja, en el nivel 50. Este se considera el umbral que distingue los suelos de alta y media plasticidad, y el de WL igual a 30, aquí está el 30, que distingue entre suelos de plasticidad media y baja. Una clasificación más habitual y simplificada considera los suelos de plasticidad media y baja en un único grupo de suelos de baja plasticidad. Como podemos ver, es antes del nivel 50 y parte del nivel 20. Les voy a explicar, ¿no? Las arcillas de baja plasticidad se representan mediante clay low, que es arcilla de baja plasticidad, traducido en inglés, limos de baja plasticidad, mo low, y finalmente encontramos las arcillas de alta plasticidad, clay high, CH, y los limos de alta plasticidad, mo high, que se representan mediante una M y una H. Estos limos y estas arcillas se consideran a partir del límite líquido arriba de 50. Y finalmente les mostraré las clases de suelos definidas en función del gráfico de Casagrande. Podemos encontrar arcilla inorgánica de baja plasticidad, CL, arcilla inorgánica de alta plasticidad, CH, limo inorgánico de baja plasticidad, ML, suelo con materia orgánica coloidal y baja plasticidad. Este no está aquí representado, pero se encuentra más o menos alrededor de estos niveles. Limo orgánico de alta plasticidad, MH, y suelo con materia orgánica coloidal y alta plasticidad, que se encuentra generalmente en los niveles más altos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Carlos Guerrero Galindo y yo les voy a exponer acerca del sistema de clasificación dentro de los suelos. Bien, gracias a la geología y su amplio conocimiento y entendimiento que tiene acerca de los suelos, aporta valiosos datos que sirven como punto de partida a la ingeniería civil, lo cual nos ayuda a edificar nuestras construcciones con una vitalidad más amplia, gracias a que entendemos el comportamiento de estos suelos. Estos suelos anteriormente no tenían un gran entendimiento, puesto que se tuvo que generar una clasificación de ellos, ya que varían desde lo más suelto hasta lo más comprimido, desde su grosor hasta su finura. En la ingeniería civil en la ingeniería hay dos tipos de clasificación de suelo. Entre ellos está el AASHTO, que está usado en la construcción de carreteras, y la SUCS, que está usado en la ingeniería geotécnica. Empezando por el SUCS, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el cual fue presentado por Arthur Casagrande, usado para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Este sistema puede ser aplicado en la mayoría de los materiales sin consolidar y se puede clasificar suelos con tamaños menores a 3 pulgadas. Dentro de esta clasificación tenemos los granos gruesos y finos, los cuales se distinguen gracias al tamizado del número 200. Los suelos que corresponden a un suelo grueso son aquellos que son retenidos más del 50% por estos tamizados, y aquellos que se distinguen como finos son todos los suelos que pasa su 50% de la prueba, este tamizado 200. Los suelos los podemos encontrar designados por símbolos de grupo. El símbolo de cada grupo
Lleva un prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iniciales de los nombres en inglés de nuestros 6 principales tipos de suelos, los cuales son la grava, la arena, el limo, la arcilla, los suelos orgánicos de grano fino y turbas. Mientras que los sufijos indican subdivisiones en dichos grupos. En esta clasificación de los sux, de los sufijos y de los prefijos, podemos encontrar los suelos finos, que se dividen en 3 subtipos, los cuales vienen siendo los limos inorgánicos, la arcilla inorgánica y los limos y arcillas orgánicas. Los limos inorgánicos los podemos encontrar representados por la letra M, las arcillas inorgánicas por la letra C y los limos de arcillas orgánicas por la letra O. Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez según su límite líquido. Si tenemos una poca compresibilidad, si el límite del líquido del suelo es menor del 50%, y nuestra otra subdivisión es el de la alta compresibilidad, que está representada por la letra H, el cual nos dice que si el límite del suelo es mayor del 50%, tenemos una alta compresibilidad. Gracias a esta subdivisión podemos encontrar las variaciones de los suelos, ya con nuestros primeros 3 subtipos y con nuestras subdivisiones, las cuales están representados por las siglas ML, los que podemos encontrar como los limos inorgánicos de baja compresibilidad, la OL, los limos y arcillas orgánicas, la CL, las arcillas inorgánicas de baja compresibilidad, la CH, arcillas inorgánicas de alta compresibilidad, la MH, limos inorgánicos de alta compresibilidad, y la OH, que son nuestras arcillas y limos orgánicos de alta compresibilidad. En la SUX también encontramos la clasificación de los suelos gruesos, las cuales estas se dividen entre las gravas y las arenas. Para nosotros determinar cuál es considerado grava y cuál es considerado arena, tenemos que utilizar la malla número 4. Todo aquello que quede retenido en la malla número 4, si nuestra prueba abarca más del 50%, lo cual está retenido, nosotros lo podemos clasificar como una grava. Si de nuestra prueba pasa más allá del 50% a nuestra malla del número 4, nosotros la consideraremos como arena. Los símbolos que la SUX utiliza para los suelos gruesos son la letra G para las gravas y la letra S para las arenas. A su vez, en los suelos gruesos pueden ser bien gradados o mal gradados. Esto hace referencia al tamaño de las partículas que los integran. En un suelo bien gradado existen pocos espacios entre las partículas, mientras que en un suelo mal gradado existen varios espacios o espacios muy grandes entre cada partícula. Estos eventos o estos gradados afectan mucho a las propiedades. Existen pocos espacios entre las partículas, mientras que en un suelo mal gradado existen varios espacios o espacios muy grandes entre cada partícula. Estos eventos o estos gradados afectan mucho a las propiedades de los suelos, tal como lo es la trabajabilidad y la comprensibilidad. Un suelo bien gradado tiene menor compresibilidad y es más fácil de trabajar. En la SUX se consideran los siguientes símbolos para los suelos: la SW para las arenas bien gradadas, la GW para la grava bien gradada, la SP para las arenas mal gradadas y la GP para la grava mal gradada.